Y el tema, ¿no es cierto?, es cómo entender este estudio de caso, la nación, digamos, mexicana, o la formación de la nación mexicana como un estudio de caso, para entender el papel que están jugando los elementos anteriores al siglo XIX, ¿no es cierto?, y que perviven en el siglo, eh, digamos, donde se forman las naciones. Incluso podríamos pensar que perviven hasta nuestros días en algunos casos. Tal vez México podría ser un, un estudio, digamos, que lo pueda de alguna forma demostrar. Em, pero también cómo se produce, ¿no es cierto?, lo que en, en muchos, durante mucho tiempo se llamaba una suerte de hibridez, es decir, que los elementos, por ejemplo, corporativos de cómo se definían las naciones en el siglo XVIII, en el caso mexicano, son em, puestos en combinación o entrelazados con elementos de una nación como fue definida en las Cortes de Cádiz, ¿no es cierto? Y como también pudo haber sido definida en la Revolución Francesa. Entonces tenemos varios elementos que están actuando al mismo tiempo y que los actores de la época de alguna forma recogen en las propias constituciones. Y por eso es que es importante revisar las constituciones. Entonces la constitución es el momento en el cual estos elementos están de alguna forma actuando. Pero no basta con mirar las constituciones. Aquí lo que hay que hacer es una revisión de otros elementos presentes en la praxis política que la autora que estamos revisando ahora nosotros destaca, ¿no es cierto? Y volvemos al texto, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, las, con las festividades, con las ceremonias. Entonces tenemos dos elementos. Uno, que esto es un proceso o es un fenómeno, más que proceso, un fenómeno, digamos, de entrelazamiento, como se diría hoy día, o de hibridez, como se decía hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, donde los elementos de la Revolución Francesa, de la Constitución de Cádiz y las tradiciones corporativas se entrelazan, ¿no es cierto?, se transforman en una institucionalidad que es muy compleja porque están muchas veces actuando de forma muy contradictoria y genera las dificultades que hemos visto en parte, ¿no es cierto?, durante todo el siglo XIX en algunos lugares y en el siglo XX también. Pero también está la forma de hacer praxis política que tiene que ver con las propias festividades. La autora que estamos acá revisando em, justamente, ¿no es cierto?, afirma que, que existía un concepto de nación en el siglo, al comenzar, ¿no es cierto?, el siglo XIX, ¿no es cierto?, en México, que estaba asociado a concepciones del derecho natural, ¿no es cierto?, naturalistas, de la asociación política, que nosotros hemos visto acá que tiene una vertiente más bien corporativa, ¿no es cierto? Y se valorizaba, dice, sobre todo, ¿no es cierto?, una unidad política y una independencia. Entonces, nación, decía acá la autora, significaba que el territorio de la Nueva España, es decir lo que hoy día es México, y sus habitantes, al separarse de su metrópoli, se volvían un ente soberano, con lo cual iban a ocupar un lugar destacado en el concierto de las naciones civilizadas. Por lo tanto, no hay un fenómeno histórico concreto que pueda ser definido como una nación. La autora habla que es una realidad virtual, un proyecto por definir y construir. Entonces, por eso es que desde esa partida, desde ese supuesto, se estudia, ¿no es cierto?, el fenómeno de construcción de las naciones. Ahí tenemos em, una interpretación que justamente va en esa línea, como se ha estudiado desde hace ya más de 20 años, o quizás más, este fenómeno para el caso de América Latina. Entonces, em, el supuesto justamente es eso, ¿no?, que existía un concepto de nación, pero no como el concepto de nación que concebimos hoy día. Entonces hubo que construir lo que llamaríamos hoy día una suerte de nación moderna.
Y la idea, ¿no es cierto?, es ver cómo se forman estas naciones modernas desde finales del siglo XVIII, es decir, es un fenómeno que ocurre antes de la separación de España, ¿no es cierto?, por medio de procesos históricos propios y particulares, dice la autora, más o menos largos y complicados según los casos, como miramos acá. Em, entonces, esta idea de nación mexicana contaba con referentes políticos y jurídicos, decía, heredados durante la monarquía española, y como dije también con los preceptos que eran transmitidos acá, dice, por el experimento gaditano, es decir, por la constitución de Cádiz, ¿no es cierto? Y también por el propio fenómeno que se dio, ¿no es cierto?, en este caso en México. Em, por lo tanto, el problema político que se plantea acá para construir una nación no va a ser tanto una definición de una identidad, no va a ser tanto una definición de algo que diferencie a México respecto de otros lugares del mundo, como el concepto que pensaríamos hoy día para entender la nación, sino tal como dice el autor acá, dice, ¿no es cierto?, qué forma de gobierno, qué régimen político era más apropiado a las peculiaridades del territorio y sus habitantes. Es decir, no la visión como podríamos pensar que, que, mm, que está asociada a una suerte de perspectiva, como dice Smith, geológica de nación, es decir, una identidad de un lugar, ¿no es cierto?, que busca un, una institucionalidad de alguna forma, sino más bien es una institucionalidad que busca adaptarse de alguna forma, de alguna manera, a estas peculiaridades de lo que es ser mexicano. Por lo tanto, más que pensar cuáles son las peculiaridades de la nación mexicana, lo que se trató de construir es un sistema político, un sistema de gobierno. Y eso ocurre también en el caso de gran parte de América Latina, en el caso de Chile también. Uno podría entender lo que acá se ha llamado los experimentos constitucionales también de una manera parecida, digamos. Ahora, lo interesante de este artículo, que como ustedes lo habrán revisado, ¿no es cierto?, es el estudio que hace la autora de las festividades públicas. Y esto es un poco el valor que tiene, de hecho, este trabajo. Yo he insistido mucho en que es necesario que revisemos el aparato jurídico que se construyó, las constituciones políticas, para entender em, las nociones y las perspectivas que se van construyendo para construir la república, para construir la nación. Vamos a ver también después para construir la noción de ciudadano en el siglo XIX, pero eso debe complementarse con una mirada más amplia también a las praxis políticas. Y las praxis políticas, es decir, donde se hace la política en el siglo XIX, pero también podríamos pensar que esto hoy día de alguna manera funciona, o quizás ya se ha desdibujado en nuestro periodo más cercano, ¿no es cierto?, son las festividades públicas. La autora habla que es un observatorio para mirar, ¿no es cierto?, las relaciones entabladas entre los protagonistas de los distintos proyectos de nación. Por lo tanto, estoy leyendo acá al autor, no soy autora, ¿no? Lejos de considerarse una parte anecdótica del quehacer político, las autoridades, lo mismo que los ciudadanos comunes y corrientes, dieron al ceremonial público una amplitud y un desarrollo que podemos calificar de inflacionario. O sea, ampliaron la importancia que podía tener esto probablemente a las celebraciones religiosas conocidas de tiempo inmemorial. Se añadieron después de la independencia numerosas ceremonias políticas, así como fiestas nacionales conmemorativas. O sea, tenemos las fiestas religiosas que ya existían como espectáculo público, como festividades públicas, más que un espectáculo tal vez una palabra que no calza muy bien, pero como festividad pública. Y se une a eso, ¿no es cierto?, después de la independencia, a las ceremonias políticas, que son principalmente asociadas como fiestas nacionales conmemorativas, de hecho el 21 de mayo recién pasado nosotros vivimos acá una de ese tipo de ceremonias, de hecho, que ya vemos que se ha desdibujado completamente respecto a lo que pudo haber sido anteriormente. Entonces, hay que tratar, el objetivo de hoy día es tratar de mirar estas festividades religiosas
también como una manera de entender la forma de construir la nación en un periodo de tiempo en el cual la nación había que, ¿no es cierto?, de alguna forma diseñarla. Vamos a mirar acá algunos aspectos asociados a estas perspectivas. No sé si hay una pregunta antes de continuar. Voy a pasar a la presentación. Bien, entonces hemos estado mirando en la clase anterior, ¿no es cierto?, cómo hay una tradición heredada para construir la nación mexicana, que es la visión corporativa, y cómo los elementos, ¿no es cierto?, asociados a estos aspectos de la definición de la nación en España, de la Revolución Francesa o de las Cortes de Cádiz, también juegan un papel. Y lo que estuvimos viendo ayer era justamente cómo se construyó una suerte que llama la autora república corporativista, es decir, una mirada, ¿no es cierto?, de organización política basada en la representación de los cuerpos políticos, no del individuo. Hay una diferencia bastante grande respecto de una noción moderna de república. Lo que sí me faltó agregar ayer es que esta república corporativista, incluso la palabra república, existía ya desde el siglo 18, se definía república y se usaba la palabra república en el imperio hispánico, digamos, como una definición también política y territorial, pero estaba asociada a la representación de las corporaciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no es una visión, digamos, podríamos decir, moderna de lo que consideramos hoy día por república. Y lo que vimos ayer, ¿no es cierto?, que finalmente terminó construyéndose en el caso mexicano, como dice el autor, una suerte de matrioshka, donde se encajan diferentes cuerpos políticos, ¿no es cierto?, desde los más pequeños a los más grandes, constituyendo un conglomerado político. No hay una horizontalidad de estados, ¿no es cierto?, que se relacionen entre sí y sean representantes de una individualidad, ¿no es cierto?, que se expresa por ejemplo, en los parlamentos, sino más bien es una reunión de diferentes, digamos, estamentos corporativos. Y aquí, ¿no es cierto?, también yo mencioné en la clase anterior que esta forma de organización en Nueva España o en México, ¿no es cierto?, responde también a una visión civil religiosa. Y la iglesia acá va a jugar una gran importancia, ¿no es cierto?, como los cabildos eclesiásticos, las propias órdenes religiosas, las cofradías, que están basadas digamos, en un contenido religioso asociado a los santos, por ejemplo, y también algunas veces Montepíos o otros tipos de organizaciones que llamaríamos hoy día también de beneficencia. Podríamos incluir también acá posteriormente a los hospitales, ¿no es cierto?, eh, que están basadas también en una visión religiosa del mundo. A mí me ha costado un poco explicar esto porque eh, vivimos en una sociedad secularizada, entonces dividimos lo religioso como un aspecto privado de lo político, que es un aspecto público. Y nos cuesta entender cómo se funde, ¿no es cierto?, la noción de los cuerpos políticos corporativos con lo público. Y eso es algo que tenemos que estudiar con una cierta, digamos, empatía para entender, ¿no es cierto?, o una visión histórica en realidad, más que empatía, digamos, psicológicamente hablando, es más bien una visión de tiempo histórico, ¿no es cierto?, para entender cómo en algún momento, no tantos años en términos históricos, son algunos siglos, digamos, eh, los aspectos públicos se funden con estos cuerpos políticos corporativos. Y eso es algo
que yo me imagino que puede ser también complejo para entender, digamos. Acá es un esfuerzo, digamos, intelectual para ver cómo esto está entrelazado, lo religioso. Y por eso es que lo religioso no se puede estudiar por en sí mismo, como si fuera meramente una creencia, porque es parte de la praxis política también en este momento, y probablemente lo fue hasta hace muy poco, o tal vez lo sigue siendo en parte, ¿no es cierto? Incluso en el caso de México. ¿Mm? Y aquí nosotros estuvimos mirando algunos elementos asociados a estas particularidades de esta república corporativa. Finalmente, ¿no es cierto?, lo que permitió lo que se dio con esta república corporativa, ¿no es cierto?, es una suerte de soberanía distribuida entre los cuerpos políticos de la nueva nación que se está creando, más que un aspecto, digamos, unitario de entender la nación. Y por eso es que los propios actores hablaban que en México sufrían un debilitamiento o un debilitado espíritu de cuerpo, porque la lealtad seguía siendo, ¿no es cierto?, hacia las corporaciones civiles religiosas, más que a una suerte de noción de la nación mexicana. Por lo tanto, ante la pregunta que plantea, ¿no es cierto?, la autora que estamos revisando, ¿no es cierto?, de cómo se constituye una nación en México, ¿no es cierto?, acá hay una particularidad de que esta nación en México sigue siendo débil como espíritu de cuerpo, porque hay una vinculación y una lealtad, como se decía en la época, ¿no es cierto?, más bien hacia las corporaciones, o sea, hacia las corporaciones que son principalmente entes, además, locales. O sea, sigue representándose el ciudadano en una corporación que obedece, ¿no es cierto?, a un espacio local, antes que mirarse como parte de un conglomerado mayor que podría ser una nación como la entendemos hoy día. Y es acá donde el liberalismo va a también jugar un papel, ¿no es cierto? Es como lo sabemos, ¿no es cierto?, en gran parte Hispanoamérica, ¿no es cierto? La primera parte que vimos acá se llama la República Corporativista, ¿cierto? Y ahora vamos a mirar el nuevo poder que da el liberalismo. En gran parte de Hispanoamérica el liberalismo jugó un papel, se ha exagerado un poco probablemente sus consecuencias, digamos, para la praxis política, pero definitivamente fue muy importante, ¿no es cierto?, para la construcción de una institucionalidad, también para Chile y para otras partes, qué sé yo. Argentina uno lo puede advertir. El único problema que yo tengo con esto es que no hay que concebir el liberalismo como una suerte de visión homogénea digamos, que se impuso desde México hasta Chile, digamos, sino que verlo en su particularidad, porque todos los casos siempre, como lo sabemos, ¿no es cierto?, en el momento que se aplica un concepto o un precepto, siempre se reinterpreta y se aplica bajo los parámetros y los intereses locales. Y muchas veces se utiliza una palabra, como la palabra república, que estuvimos viendo al inicio de la clase, pero no tiene, ¿no es cierto?, una relación con otras formas de república o de liberalismo que se hacen en otros lugares. Entonces, no hay que tomar un concepto, y esto la historia de las ideas lo trabaja muy bien, digamos, en Hispanoamérica, como si fuera unívoco, como si fuera algo homogéneo que se aplica en todas partes por igual, porque siempre depende totalmente de la apropiación que se haga en el lugar. Por lo tanto, estamos hablando de liberalismo porque tenemos que utilizar la misma palabra, que tiene los mismos principios filosóficos, pero si lo miramos en otras particularidades en Hispanoamérica, probablemente veamos que no tiene mucho que ver, digamos, son conceptos muy distintos. Lo que sí hay una relación que se da, ¿no es cierto?, en gran parte de Hispanoamérica, también pasó en México, es una vinculación entre el liberalismo y la ilustración científica. Eh, hay, hay un interés por el desarrollo de un conocimiento ilustrado que separe
la visión, ahí hay una separación fuerte, ¿no? De la visión religiosa del mundo, de una visión racional del mundo. Y la ilustración justamente apunta en esa dirección. Con, em, con visión racional del mundo me refiero a que se explica, ¿no es cierto?, un mundo que se puede aprender, que se puede medir y que se puede, ¿no es cierto?, estudiar científicamente. Y esto, ¿no es cierto?, va también a potenciar ya desde el siglo XVIII, quizás potenciado por viajeros como Alexander von Humboldt, que fue muy importante para México, va a potenciar, ¿no es cierto?, el redescubrir una naturaleza que puede ser, ¿no es cierto?, estudiada científicamente. Entonces, los liberales que se instalan en México también están en esas perspectivas cientificistas para entender las cosas y, por lo tanto, racional. Estos postulados filosóficos crearon, como dice acá el texto, ¿no es cierto?, una cultura política eh, que busca atenuar los sentimientos de pertenencia a espacios locales. La idea era poder sentir que se pertenecía a una comunidad más grande que una pequeña villa o con una parroquia. Em, Esto es bien fundamental para entender este tema, porque las culturas corporativas, la visión corporativa que estuvimos viendo en la clase anterior, es definitivamente una forma de entenderse asociado a un territorio local. Y la idea del liberalismo en términos de postulados filosóficos, como aparece ahí, era, ¿no es cierto?, sentirse que uno estaba en una comunidad más grande que era la comunidad nacional. Es decir, que uno no era parte solamente de una parroquia, de una villa, como dice ahí, de una corporación dentro de aquello, sino que era parte de un conglomerado más grande que vendría siendo la nación mexicana. Y esta idea de Anderson, que ustedes probablemente habrán leído, de que de la nación imaginada, digamos, que uno se imagina que es parte de una nación, eso no ocurría en una nación corporativa. En la nación corporativa uno se siente y se figura como parte de un lugar concreto, que diríamos hoy día un espacio local. Para que se constituya y se construya una nación como querían los liberales de nación, uno tiene que imaginarse como parte de un conglomerado mayor, que sería la propia nación mexicana. Por lo tanto, de lo que se trata acá, ¿no es cierto?, es de un movimiento intelectual que haga, ¿no es cierto?, que las personas atenúen, como dice aquí, su pertenencia a espacios locales y se sitúen desde un espacio mayor, pero también, ¿no es cierto?, una nación de individualismo, que al mismo tiempo permite que uno se sienta parte de un grupo, como la nación, pero uno se exprese también como un individuo dentro de ese grupo, dentro de esa visión nacional. Esto puede parecer un poco contradictorio, o qué sé yo, ¿no? Porque uno se sitúa como parte de un grupo, pero al mismo tiempo afianza su propia individualidad, que es algo que es fundamental para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona el liberalismo. Y esta individualidad que va a instalar el liberalismo, ¿es cierto?, obviamente que tuvo que lidiar con la tradición muy fuerte del corporativismo. Bueno, ¿qué podía ofrecer el liberalismo? No solo las libertades tradicionales, por ejemplo, el autogobierno, que es algo que era bien relevante, sobre todo cuando en América se discutía el llamado despotismo, ¿no es cierto?, de las casas reales españolas sobre México, o cuando se criticaba, ¿no es cierto?, la arbitrariedad con que se manejaba, ¿no es cierto?, a Nueva España como si fuera una colonia, y ellos no se sentían parte de una colonia, obviamente, ¿no es cierto? Entonces ofrece este autogobierno, pero también ofrece algo muy importante que va a ser relevante para constituirse como nación, que va a ser la libertad de imprenta y de reunión y de asociación.
que también era algo complejo de entender, ¿no es cierto?, antes de la instalación o de la separación de la instalación de la nación o de la separación de México respecto de España. La libertad de imprenta en algunos lugares va a ser no solamente libertad de imprenta, sino la posibilidad de tener imprenta, que no existía, digamos, que no había en muchos países de muchos lugares de lo que hoy son los países hispanoamericanos, como el caso de Chile, digamos. Y la construcción justamente de una opinión pública está basada en esta libertad de imprenta y la posibilidad de reunión y de asociación, evidentemente. Por otro lado, esta invocación liberal de la opinión pública se opone al espíritu público corporativo. Este último era una mezcla de piedad cristiana, obediencia y lealtad hacia las autoridades. Uno tiene que tratar de entender esta diferencia. Lo que nosotros hablamos de opinión pública, que yo les comenté ayer el texto de Jürgen Habermas sobre la construcción de una opinión pública, digamos, Habermas habla de un espacio público, está basado en la libertad de imprenta, en la posibilidad de imprimir, por supuesto, concreta, digamos, de folletos, folletines muchas veces en este caso, para el siglo XIX, y también evidentemente libros, pero también la posibilidad de reunirse y de asociarse como entidades políticas. Esto es muy distinto al espíritu público corporativo. El espíritu público está basado en la lealtad, la obediencia, la piedad cristiana y hacia y está singularizado en las corporaciones. Por lo tanto, si uno participa en una corporación que termina, ¿no es cierto?, ayudando a los más necesitados, digamos, por ejemplo, los Montepíos o, qué sé yo, las sociedades benéficas en términos de los primeros hospitales, como decía, ¿no es cierto? Es una mezcla de piedad cristiana, es decir, uno expresa su piedad, su propia cristiandad, ayudando a otros, ¿no es cierto? Es de una obediencia porque se obedece, ¿no es cierto?, a este espacio local y de una lealtad también a estas autoridades. O sea, una lealtad y una obediencia supone evidentemente a la idea de derechos y de participación política, que es la noción liberal. Cuando miremos el concepto de ciudadanos, de ciudadanía que se va a construir, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, va a quedar un poquito más claro esta diferencia entre opinión pública y espíritu público. El espíritu público es por así decirlo, la extrapolación de algo que nosotros consideraríamos totalmente del punto de vista actual como un espacio de lo privado más bien. Es decir, las lealtades, la piedad, las creencias, ¿no es cierto?, expresadas a nivel público en la participación, digamos, por ejemplo, en hospitales. Por ejemplo, uno podría ver, hay estas agrupaciones que hasta hoy día existen de personas, normalmente son mujeres, ¿no? Porque tiene toda una visión también acá de género que uno podría mirar, digamos, que son, qué sé yo, las damas de X color, no sé cuánto, que participan, ¿no es cierto?, como ayuda en los hospitales, las damas de rojo, por ejemplo, o de lila, no sé, que participan en los hospitales, no reciben una remuneración, pero están organizadas como una corporación, principalmente, normalmente de corte religioso, y expresan su piedad religiosa a nivel, digamos, de una suerte de espíritu público, colaborando con aquellas personas que lo necesitan en los hospitales, que necesitan una colaboración, una ayuda. Entonces, esa expresión, digamos, de ayuda, no está hecha, no está construida como una opinión pública. No está hecho por el Estado, ¿no es cierto?, que contrata a alguien para que trabaje en un hospital, porque estar sano o atenderse, ¿no es cierto?, es un derecho, digamos, como ciudadano, que tenemos como ciudadanos. Eso sería más bien pensar una suerte de opinión pública o del espacio público, más bien, más que opinión, del espacio público. Y el espíritu público más bien sería estas damas de rojo o de verde, no sé, que colaboran con los hospitales expresando su propia piedad cristiana, un poco, no sé si ven la diferencia, pero quiero que piensen bien esta
distinción entre opinión pública y espíritu público, porque la noción de opinión pública la vamos a estudiar también para entender lo que es el fenómeno del siglo XX, de la sociedad de masas, por ejemplo, donde aparece esta noción del espacio público tal como lo entendemos hoy día. La opinión pública, ¿no es cierto?, como dije, gracias al uso de la imprenta, instaló un debate nacional y no solo pueblerino, además de ser de un corte más abstracto que lo que se discutía a nivel corporativo. Y la importancia de la imprenta, ¿no es cierto?, es la circulación que tienen las ideas, que pueden instalar un debate nacional, y el debate nacional solo se instala, ¿no es cierto?, si hay posibilidad de que existan, por ejemplo, diarios de circulación nacional. O sea, por lo tanto, todos al mismo tiempo estamos enterándonos de este debate. Y no es un debate que se hace y se construye solamente a nivel pueblerino, digamos, que solamente se entera un grupo pequeño. En la medida que un debate es nacional, se puede construir este espacio, digamos, más amplio que el espacio local. Pero para eso tiene que haber algo muy concreto, que los diarios tengan circulación nacional. A partir de estos debates nacionales, ¿no es cierto?, que se dan en estas impresos que circulan así en ese ámbito, ¿no es cierto?, se abordaron temas como la tolerancia religiosa, el origen contractual o natural de la sociedad y la naturaleza de las leyes. Esto fue estudiado, o sea, se puede estudiar, perdón, con estos textos, y de hecho se han estudiado de esta manera. A partir de 1823, el liberalismo en México pregonó una república sin los fueros de los cuerpos privilegiados, sino la libertad de conciencia y de culto como la igualdad ante la ley. Por supuesto, es la gran diferencia entre la visión corporativista de la república y de la nación, que está basada en los fueros de los cuerpos privilegiados, a diferencia, ¿no es cierto?, de una visión moderna que está basado en la igualdad ante la ley. Recuerden que esta es la gran distinción entre lo que llaman los franceses el antiguo régimen y la modernidad. El antiguo régimen está basado en digamos, en los privilegios, en los fueros de los cuerpos privilegiados, en el privilegio. Y de hecho, cuando los españoles se instalan en México, ¿no es cierto?, en un comienzo, reconocen también los propios privilegios que tenían ciertos grupos en este espacio de lo que hoy llamamos el país de México, digamos, que eran, no sé si privilegio es la palabra, pero eran, digamos, acuerdos precolombinos, digamos, y que se transforman de alguna manera dentro de la visión corporativista española, ¿no es cierto?, en fueros de cuerpos que son privilegiados. Esto debe cambiarse, según los liberales, ¿no es cierto?, por la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley supone, ¿no es cierto?, que somos individuos, que somos todos iguales, por lo tanto, nosotros nos expresamos nuestras visiones políticas en este espacio público. Y por eso es que es importante que exista, ¿no es cierto?, una imprenta y que exista una circulación de textos. Este es un republicanismo que busca en sí mismo sus principios de legitimidad y buscaba que el lazo de la política con la religión desapareciera. Entonces, es un republicanismo muy diferente al republicanismo que miramos acá de la república corporativista, que basa, ¿no es cierto?, digamos, principio y su legitimidad ¿no es cierto?, en lo que llamaríamos acá en tradiciones heredadas. O sea, la república corporativa basa su legitimidad, como dije, en una tradición heredada, a diferencia, ¿no es cierto?, de la república liberal, que tiene que buscar la legitimidad en sí misma. Y para eso, ¿no es cierto?, para que la legitimidad se dé como legitimidad de un individuo que construye su propia opinión pública, su propio camino político, bajo la tolerancia, digamos, y bajo la expresión de esta individualidad, tiene, ¿no es cierto?, que hacerse sobre la base de que la religión no juegue ningún papel acá. Esto lo vamos a ver acá en Chile un poco más tardío, más asociado un poco, bueno, en muchos países está asociado un poco a la secularización de la sociedad, y eso ocurre más bien en la segunda mitad del siglo XIX, donde finalmente se va a separar el Estado de
de la religión, pero ya en México, ya en 1820, en esa década, ya se está discutiendo esta separación de alguna forma de la religión respecto del Estado. Es una secularización un poco anterior a la que ocurrió en el resto, digamos, de América, que es más bien de la segunda mitad del siglo XIX. En el caso de Chile, como yo lo he comentado, la visión de un Balmaceda, por ejemplo, va a ser bien interesante. Ustedes pueden estudiar el papel de Valentín Letelier, cómo construye una educación pública que de alguna manera le quite influencia y preponderancia a la educación que daba la Iglesia. Eh, porque la Iglesia, cuando educa, también está asociada al espíritu público y no a una suerte de opinión pública digamos, secularizada, evidentemente, ¿no? Sino que más bien está basado principalmente en la piedad cristiana. Hago un paréntesis acá porque aquí en Chile hace algunos años hubo una discusión bien interesante en las universidades cuando se propuso en el gobierno segundo gobierno de Michelle Bachelet, se propuso dar financiamiento directamente a las universidades del Estado. Yo me acuerdo que fue una discusión que finalmente no se pudo lograr. Y la base era que el Estado tenía que hacerse cargo de sus universidades, de sus universidades. Esa es una visión, diríamos acá desde este punto de vista liberal, ¿no? Y lo que ocurrió que se inventó un concepto de universidades privadas con vocación pública. Yo cuando escuché como de lo que eran universidades católicas, ¿no es cierto? Principalmente. Cuando se puso ese concepto de universidades privadas con vocación pública, yo me acuerdo mucho de esta discusión mexicana de principios del siglo XX, ¿no es cierto? Son universidades que expresan su espíritu público, pero como corporaciones. Y es una mezcla, como diríamos acá, de piedad cristiana, obediencia y lealtad a las autoridades, porque las universidades católicas obedecen, ¿no es cierto?, los dictámenes si son pontificias, por ejemplo, evidentemente, y son leales al Papa. El, el, el rector de la Universidad Católica, cuando es pontificia, es nombrado por el Papa, digamos. Y esto es hasta hoy día, digamos. Uno participa en el comité de búsqueda, si yo lo digo habiendo estado allá, ¿no? Uno participa en el comité de búsqueda de las autoridades y es entrevistado y uno si quiere puede ir, ¿no es cierto?, donde las autoridades a explicarle quiénes son los mejores candidatos o candidatas, en el caso que puedan ser mujeres incluso, a veces es más difícil. Pero quien toma la decisión es finalmente el cardenal acá o el obispo, bueno, dependiendo del lugar que estemos hablando, y con audiencia, con el visto bueno del Papa. Entonces, ese justamente es el espíritu público, es una universidad que genera bienes públicos, pero de un punto de vista corporativo. Creo que quizás ese sería un buen ejemplo para entender esto hoy día. Ahora que lo estoy, no sé qué piensan ustedes, ahora que estoy pensando. La Universidad de Chile sería completamente distinta, como que en la Universidad de Chile la lealtad no es hacia la autoridad. De hecho, creo que no hay mucha lealtad a la autoridad, en fin, pero bueno. Sino que la lealtad hace una idea, hace un debate que se puede, ¿no es cierto?, definir en la opinión pública. Entonces, los candidatos a rectores o rectoras, que acá nunca ha tenido la Universidad de Chile una rectora, digamos, hasta hoy día, se hacen justamente como un debate de opinión pública, de ideas que se enfrentan entre sí, no de lealtades. O sea, no tiene más posibilidad de ser rector alguien que es más leal a alguna autoridad, al Papa, por ejemplo, o que cumple ciertos requisitos que la Iglesia, digamos, valora. ¿Sí? En muchas universidades católicas, para llegar a ser autoridad, es muy difícil si uno por ejemplo, ha sido, para mucho tiempo era muy complejo si uno era, por ejemplo, separado o se había divorciado. Me imagino más complejo será si uno es homosexual, por ejemplo. Estoy inventando cosas, no estoy diciendo que ocurra realmente así en Chile o en otras partes del mundo. Estoy tratando de entender el concepto para que quede claro, digamos. Entonces,
De alguna forma la lealtad también está en una forma de vida que uno ha tenido y que lo predispone o lo hace, digamos, buen candidato o para ser una autoridad dentro de una universidad pontificia. Diferente, ¿no es cierto?, a la opinión pública que uno podría mirar en otros lugares, como la Universidad de Chile, donde teóricamente debieran enfrentarse ideas. A veces no están así tampoco, lamentablemente se idealiza un poco mucho algo, digamos, en este enfrentamiento ideal, incluso en la Universidad de Chile, pero normalmente debiera funcionar así. Son dos visiones muy distintas, corporativistas, por un lado, asociadas a estas universidades pontificias, o secularizada, como podría ser como lo es, de hecho, la Universidad de Chile.